Hola profesora, pues bien, hoy voy a hablar sobre la literatura en el marco común europeo de referencia. Me he podido dar cuenta que tenemos el epígrafe de los textos y el epígrafe de competencia comunicativa. Pues bien, me gustaría empezar diciendo que la literatura es esencial para aprender una segunda lengua, no solo sea una segunda lengua, sino también una primera lengua. Pero eso no significa que tengamos que, solo porque sea literatura, tenemos que empezar a enseñarla en edades más avanzadas. Podemos en cualquier momento empezar a enseñar literatura, sea en una A1 o sea en un C2. La literatura va a ayudar a los alumnos a estar más en contacto con la cultura que están aprendiendo. Por ejemplo, si es el español, a estar en contacto con la cultura del español. No lo van a encontrar en todos los textos, pero les va a dar una idea de cómo era la época, de las cosas que están pasando, de los pensamientos del autor. Por ejemplo, van a cambiar mucho los pensamientos del autor si estamos hablando sobre una poesía que habla sobre la mujer hace 50 años o una poesía que habla sobre la mujer en el 2019. Pero bueno, este es uno de los puntos a tratar. Después tendremos también, cuando nos referimos a literatura, a la hora nosotros de ser profesores, tendremos que tener en cuenta los intereses de nuestros alumnos. Es decir, antes de empezar a hacer una clase, vamos a tener que preguntarle a los alumnos si les gustan más unos temas, les gustan más otros, o al menos dejarles escoger, por ejemplo, si quieren leer a Tirante el Blanco o si quieren leer Nada de Carmen Laforet, por ejemplo. Al menos siempre estamos dejando que ellos mismos tengan una opción. Después de esto, después de haber hablado de el nivel que es importante y de haber hablado del interés de los alumnos, vamos a hablar sobre la competencia lingüística, sociolingüística y pragmática. Estas tres competencias van a ser muy importantes a la hora de enseñar literatura. Por ejemplo, la sociolingüista nos va a ayudar por ejemplo, tenemos un poema y nos presentan un poema. Vamos a tener que ser capaces de entender esa competencia sociolingüística para entender el registro, el dialecto que se está utilizando, las diferentes formas con las que nos, nos presentamos a los demás, por ejemplo, a lo mejor dice señor o habla de usted. Otra de las competencias que vamos a tener en cuenta va a ser la competencia pragmática, es decir, la manera de estructurar y de organizar un texto. Esto en la literatura nos va a servir de dos maneras. Una como competencia comunicativa y segundo a la hora de ponernos a escribir nuestros propios textos. Como ya hemos explicado brevemente las tres competencias, ahora me gustaría explicar unas cuantas actividades que se podrían hacer en el aula de literatura para ayudar a esa competencia lingüística, para mejorarla y para mejorar esa competencia comunicativa. Pues bien, algunas de las actividades que podríamos hacer podría ser, como ya he mencionado anteriormente, el poema que habla sobre la mujer. Unos cuantos alumnos podrían tener un poema sobre la mujer de hace 50 años y otros un poema más actual. Y de esta manera podríamos hacer un debate, los alumnos tendrían que explicar sus razones por qué creen que el primer poema está bien o está mal y lo mismo con los del grupo B. De esta manera podemos llegar a un debate, se pueden llegar a saber vocabulario y estamos de esta manera utilizando la competencia comunicativa. Podríamos también, depende del nivel de los alumnos, si estamos haciendo una actividad como esta del poema, mirar a las palabras, mirar la semántica, mirar los fragmentos, la manera como están estructuradas, las sílabas, las frases. Para alumnos más pequeños, por ejemplo, podríamos utilizar las fábulas que tienen una moraleja. Unas fábulas que significa que hay una historia con unos animales, pasan unas cosas y ellos mismos tener que llegar a la conclusión de qué hemos aprendido en esta fábula. Por eso no significa que desde bien pequeños no podamos dar literatura. Cuando damos una fábula, los niños lo están haciendo al mismo tiempo. Después también, por ejemplo, podríamos dar
Bueno, ya habíamos dicho los poemas, el significado connotativo que tienen, o por ejemplo con obras teatrales, las podrían escuchar o les podríamos, yo soy profesora y por ejemplo me gusta mucho hacer una actividad donde les doy a los alumnos una imagen y ellos mismos me tienen que escribir qué creen que pasará en la imagen y luego con un grupo de 2 o 3 personas tienen que decidir viendo la manera que van vestidos, lo que llevan, el contexto, lo que puede estar pasando, me tienen que llegar a hacer una pequeña historieta y la tienen que representar delante de sus alumnos, de los estudiantes, de sus amigos, y tienen que utilizar el correcto vocabulario, tienen que utilizar una correcta forma de cómo hablar. Si, Otra forma de trabajar la literatura en el aula sería um, respondiendo a preguntas o a cuestionarios en las que los alumnos tienen, por ejemplo, 4 opciones y tienen que decidir cuál es la que creen que va mejor. Esto es una actividad que puede ayudar mucho a los alumnos, por ejemplo, cuando estamos dando poesía, les puede hacer pensar, o si estamos haciendo un texto, como ya he dicho antes, de tirante el blanco, que puede ser un poco denso y difícil. Cuando les damos 4 opciones, les da a ellos mismos la oportunidad de pensar. Una de las cosas que no nos dice el marco común europeo de referencia es cómo hacer esas clases. Pero bien, eso va a ser dependiendo de nuestros alumnos, de cuántos tenemos, si es un grupo mixto, si es de adultos o si es de niños. Vamos a poder, si creemos que es más adecuado para ellos, lo podemos hacer por ejemplo, con parejas o en grupos, o creemos que lo pueden hacer de manera individual. Y por último, me gustaría añadir que la competencia comunicativa relacionada con la literatura en el aula de L va a ser muy importante, ya que va a ayudar a los alumnos y tendrán que tener conciencia de que tienen que utilizar entonación, de que tienen que utilizar un dialecto adecuado, de que tienen que utilizar pausas para ser entendidos y todos estos recursos que normalmente cuando son de manera escrita o cuando los leemos no van a utilizar.